Ciertamente el Señor nos ama y nos bendice con su palabra, y en Isaías capítulo 6 versos 1 al 8, en este mes de énfasis de misiones, es posible porque hay un Dios que tiene un plan y un propósito, y Él hace un llamado para cumplir esta misión. Y en Isaías capítulo 6, versos 1 al 8, hay un testimonio vivo de una experiencia gloriosa que el Señor nos habla a través de este testimonio. En Isaías capítulo 6, 1 al 8, el Señor nos da este testimonio de responder, de cómo vivir respondiendo al llamado de Dios. Isaías capítulo 6, verso 1 al 8, dice: la bendita y gloriosa palabra de Dios, visión y llamamiento de Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Padre bueno, gracias por tu amor y tu cuidado tan fiel, que nos permites esas misericordias nuevas cada mañana. Por eso te pedimos perdón, Señor, que quites todo lo que no es digno de ti y de tu pueblo. Límpianos con esa sangre preciosa de Cristo Jesús, y que tu palabra santa y bendita pueda fluir en medio de nosotros. Te invocamos, Señor, con el perdón de nuestros pecados, por amor de tu nombre y a tu pueblo. Bendícenos, Señor, de tal manera que no solamente seamos oidores, sino hacedores, y estar dispuestos a ir en tu nombre, a llevar tu gloriosa y preciosa palabra, Señor. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. He aquí el testimonio de un siervo de Dios llamado Isaías. Y el testimonio que él nos comparte para inspirarnos a ser obedientes es que cada persona a Dios le permite la oportunidad de lograr cumplir su plan en su vida, cuando aprendemos el mensaje que Dios nos comparte de respondiendo al llamado de Dios. Cada uno tiene este privilegio de responder a este llamado. Y en Isaías 6, si conocen la vida de Isaías, un profeta, un poeta, un escritor, pero es el más citado de los 4 profetas conocidos como los profetas mayores: Ezequiel, Daniel. Y aquí Isaías está dando su testimonio, cómo experimentó con esta gran visión su llamado de Dios.
observemos que él describe el año en que ocurre, ese es como el 8º siglo antes de Cristo, cuando dice en el año que murió el rey Usías, y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Estaban hablando y describiendo una figura, recuerden la ilustración de la visión, de un santuario sublime y alto. Muchos conocen como el oráculo, un lugar alto y sublime, un lugar sagrado donde hay un encuentro con Dios para compartir un plan y un propósito. Y aquí dice que llenaban todo el templo. Con esto el siervo está diciendo que qué interesante el santuario, el templo, donde él ve esta visión. Y dice que encima de él estaban serafines. ¿Quiénes son los serafines? Seres celestiales, no son iguales a los ángeles o los arcángeles, que quiere decir que son los principales, pero también hay querubines. Pero los serafines eran seres resplandecientes que forman parte de esta variedad de seres celestiales, como ángeles, arcángeles, principados y potestades. Y esto fue lo que él vio, que habían querubines, habían serafines en este caso específico. No dice la cantidad. Y mucha gente cuando ve el número de alas lo confunden como que si nada más eran 6 serafines, pero no, eran muchos más. Y estos, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro. Dicen que aunque ellos eran seres resplandecientes, el resplandor de la gloria de Dios era mucho mayor y por eso ellos cubrían. Capítulo 12, versículo 35 al 43, habla de esa gloriosa santidad de Jesucristo. En Juan, capítulo 12, versículo 35 al 43. En Juan, capítulo 12, recuerden, Mateo, Lucas y Juan, ellos citaban muchas veces el testimonio del profeta Isaías. Juan capítulo 12, versículo 35 al 43. Amén. Juan capítulo 12, versos 35 al 43. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Observe la cita en el verso 38.
para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías. Dijo, ve cómo Jesús cita al profeta Isaías: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entendieran o entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio ¿qué cosa? Su gloria, y habló acerca de él. Con todo esto, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Mire cómo Jesús testifica de esta profecía de Isaías, quien hablaba de la trina santidad de Dios Padre, Santo Hijo, Santo Espíritu, y cómo se proyectaba esta gloria. Esta fue la experiencia que estamos viendo en Isaías capítulo 6, verso 3, cuando dice: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. Esa es la gloria que estaba testificando Jesucristo en la cita que vimos en Juan 12, 35 al 43. Ante este impacto, ante esta manifestación que se está dando en el santuario en Isaías 6, en los versos 4 al 7, esto es lo que experimentó Isaías. Dice: y los quiciales de la puerta, ¿qué ocurrió? Se estremecieron con la voz del que clama o del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Era una tremenda manifestación. Es lo que el profeta trata de describir. Como él es poeta y él es escritor, él hace la descripción para ilustrarnos su experiencia en esta visión. Y dice que era un lugar impactado con esa voz que clamaba. No era una vocecita, era una gran voz que estremecía. Y los quiciales se estremecieron, que se supone cuando hay temblor, los marcos de las puertas son los lugares más seguros. Y se corra debajo de una mesa o en el marco de una puerta. Todo eso se estaba estremeciendo. Así como estaba Pablo y Silas en la cárcel, y todo se estremecía. Y el único lugar donde había paz en medio del temblor era en la presencia de Dios, en adoración. ¿Ven qué importante es la adoración, hermano? Estaba él en el santuario y estaba diciendo, todo estaba temblando y se llenó de humo con esa gran voz que impactaba. Y ante esta situación, ¿cuál es la reacción? Verso 5. ¿Cómo responde ante ese gran impacto el profeta Isaías? Reconoció que había una situación muy tremenda, una invocación de trina santidad. Y yo estoy en medio de todo esto, dice verso 5. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Hermano, es lo primero que hay que hacer ante la santidad de Dios. Reconocer que le hemos fallado. Reconocer que hemos pecado. Si usted ve en la vida del apóstol Pablo, él dice: de todos los pecadores, aún siendo pecador, yo soy el primero. Si usted quiere disfrutar de la santidad de Dios, uno tiene que empezar por decir: sí, Señor, te he fallado. Y por eso usted ve que esa actitud dice: soy inmundo, de labios inmundos, y todo el pueblo que me rodea es de labios inmundos.
Y por eso en primera de Juan 1, 9 al 10, usted se da cuenta que hay perdón, hay misericordia cuando hay confesión, cuando hay arrepentimiento. Por eso primera de Juan dice que lo primero que tenemos que hacer es reconocer ante la santidad de Dios, somos pecadores. Y aún nuestras mejores expresiones de ofrenda, de dedicación, pueden ser trapos inmundos. Pero en primera de Juan, la cita que habla de que a pecado confesado, pecado perdonado, esto es lo que vivió Isaías. En primera de Juan, capítulo 1, en los versos 9 al 11 usted ve, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tiniebla, está todavía en tiniebla. Primera de Juan 1, 9 y 10 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para ¿qué? Perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. De salida, la relación con la santidad de Dios demanda que reconozcamos que necesitamos su perdón. ¿Cuántos aquí reconocen que necesitamos el perdón de Dios? ¿Y sabe qué Dios hace con eso, hermano? Cuando usted le confiesa, dice, nos perdona y además de perdonarnos nos limpia de toda maldad. Vea lo que ocurrió con Isaías cuando él llega diciendo, no soy perfecto, yo te he fallado, mis labios son inmundos y todo el pueblo tiene labios inmundos. Observe Isaías capítulo 6, versículos 5 y 6. Ante esa declaración, cuando uno declara como se declara Isaías, pecador, dice, entonces diga, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Qué hace Dios con esa confesión? Verso 6. Eso es lo que hace Dios con cada confesión. Confesión en arrepentimiento obtiene el perdón de Dios. Mire los versos 6 y 7 para que usted se dé cuenta que cuando nos presentamos a Dios confesando nuestros pecados, ¿qué hace Dios? Vea el verso 6 y el 7, dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con una tenaza, de lo ardiente que era. Usaba una tenaza. Verso 7, ¿y qué hizo? Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué hace Dios cuando confesamos nuestro pecado, hermano? Siempre borrón y cuenta nueva. Amén. Siempre deshace con su poder misericordioso. Lo que Dios quiere es que tengamos esta actitud de estar dispuestos a confesar nuestros pecados. Y Él hace su parte. Usted confiesa a Dios, Dios le perdona. ¿No le parece esto una buena noticia, amados? Este es el testimonio que vive Isaías ante esa confesión. Y luego viene esta experiencia gloriosa. Hermano, y para todos los que escuchan la palabra del Señor y escuchan la voz del Señor, sepa que Dios quiere completar un propósito. Y por eso en el verso 8 de Isaías capítulo 6, Él dice, bueno, aquí no nos vamos a quedar ahora a lamentarnos en cuánto pecado Dios nos perdonó. Ahora Dios nos lleva a una misión al recibir su perdón. Dice el verso 8, mire este diálogo cómo se da. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? Mire, la expresión no dice, ¿a quiénes enviaré? Dice, ¿a quién? Porque el llamado de Dios es personal. ¿Cuántos aquí saben que Dios trata con nosotros de forma personal? Que el llamado de Dios es algo individual. No llama a todos de la misma forma, con una visión como la que tuvo Isaías. Puede ser diferente. Puede ser solo oyendo una alabanza. Dios me habla porque Dios habita en medio de la alabanza. Puede ser el testimonio de alguien que Dios puso en su camino y usted puede estar hablando.
Puede ser a través de un mensaje que escucha y usted puede estar hablando. Cuando abres la palabra de Dios, sabe que la palabra de Dios comienza en un libro que se conoce como Santa Biblia, porque Él es santo y su palabra es santa. Amén. Y Él te confronta con su palabra para que tú puedas confesar tu pecado. El Espíritu Santo nos convence de pecado. Y al confesar a Dios nuestro pecado, Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad. Y luego, perdonados y limpios, Él sigue haciendo la pregunta: ¿a quién enviaré? Yo pensé que eso era con el pastor o con el otro hermano que siempre está dispuesto a servir. No, el Señor está llamando a cada uno. Por eso Él dice: ¿a quién? Es un llamado individual. Pero luego se declara otra expresión que nos llama mucho la atención. Dice: ¿y quién irá por nosotros? ¿Quién nos ha de representar? No a uno solo, a nosotros. Y sabe que mucha gente todavía tiene esta incertidumbre de qué está hablando allí, porque es el testimonio de que los tres son uno. Y nuestra mente no alcanza a entender que es uno solo y los tres son uno. Pero la Biblia lo declara, así que podemos creer la Santísima Trinidad. En Primera de Juan, usted puede encontrar el testimonio, capítulo 5, versículo 7. Recuerde que Juan también cita al profeta Isaías, pero Juan tuvo su propia visión y Juan también se une a la declaración de santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque los tres son uno. Ahora usted va a ver Santo Padre, Santo Verbo, Santo Espíritu. Primera de Juan 5, 7. Cada vez que alguien le pregunte, ¿cómo es eso de que? Primera de Juan 5, 7. La experiencia de Juan nos explica el testimonio de que los tres son uno. Dice así, Primera de Juan capítulo 5, para aquellos que les gustan enriquecer sus recursos de testificar de la Santísima Trinidad, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quiénes? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Muy grande para nuestro entendimiento los misterios de Dios. Pero Dios en su palabra lo está testificando. ¿Recuerdan cuando Dios hizo al hombre? En Génesis capítulo 1, versículo 26, la expresión también es plural. Génesis 1:26 habla de que entonces dijo Dios: hagamos. ¿Eso a qué le suena? Uno solo, que también son tres. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra, otra vez, semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, con toda la tierra y con todo animal que se arrastra sobre la tierra. Testimonio de los tres son uno y uno son tres. Santo, santo, santo. Y cada uno debe responder a quién irá por nosotros. En Isaías 6, verso 8, el Señor nos está diciendo que necesita embajadores que lo representen, que lleven su gloria a la tierra. Ve que ya no son serafines, ya no son ángeles ni arcángeles que Dios está llamando o enviando. Aquí el trato personal es sobre su creación. Al haber creado al hombre a su imagen y semejanza, dice: quiero que me representen. Por eso vino Cristo, para enseñarnos cómo se hace esto. Jesucristo vino a dar el testimonio de cómo hacer misiones. Vino humilde, sin enseñorearse, vino siendo Señor de señores y aún así se humilló hasta la muerte y prefirió usar el título el Hijo del Hombre para proclamar su gloria. Y así Jesús quiere que usted, aún con sus limitaciones,
se atreva a responder como respondió Isaías en Isaías capítulo 6, versículo 8. Cuando usted sabe quién es el que está haciendo el llamado, cuando usted se da cuenta quién es usted puede representar, cuando usted reconoce que Dios perdona, ¿cuántos aquí reconocen que Dios perdona? Así es. Cuando usted tiene un corazón agradecido al perdón de Dios, cuando se murmuraba de aquella mujer con el perfume de alabastro, si supiera quién es esta que está a los pies de él derramando perfume y con sus lágrimas enjugando sus pies. Y él los mira y le dice, pero ustedes se dan cuenta que el que tiene mucho que agradecer van a dar lo mejor. Por eso ya dio ese perfume tan costoso, que muchos decían, pero mira, si ese perfume tiene tanto valor, ¿por qué no lo usamos para ayudar a los pobres? Dice, siempre tendrán pobres. Pero la gloria de salvación que Jesucristo trae merece nuestra mejor adoración. Por eso ella llevó su mejor perfume. ¿Qué le daremos al Maestro por el perdón que nos da? Si Dios nos ha perdonado tanto, entonces yo le puedo dar mucho. Y en agradecimiento yo puedo responder, heme aquí, Señor, con lo débil que soy, con mis limitaciones, en tu amor y tu poder, tú puedes glorificarte también. Y Dios quiere que nosotros nos animemos con la palabra, con el testimonio de Isaías, que se atrevió a humillarse delante de Dios y decirle, soy un hombre de labios inmundos. Por eso cuando usted ve el testimonio de la confesión de que con mis labios confesaré la salvación que Dios me da para que también salve a otros. Amén. El Señor necesita labios que confiesen. Su misericordia está disponible, que son nuevas cada mañana. Están ahí al alcance de una oración. ¿Cuántos en esta mañana asumiremos, como Isaías dice, heme aquí, Señor, tú a mí me has perdonado mucho? Y yo tengo mucho que agradecerte. Y yo también quiero testificar de tu misericordia, que tú eres un Dios que ama y perdona. ¿Cuántos en esta mañana pueden unirse a este clamor delante de Dios? Señor, mis labios son muy puros y tú lo puedes purificar. ¿Hay alguien más que está dispuesto a ponerse de pie y clamar como Isaías? También le dice al Señor, heme aquí. Perdóname, Señor, sigue purificándome para que yo sea digno de tu invocación. Hay muchos que no saben que tú amas y perdonas. Hay muchos que piensan que Dios es tan duro que no me va a amar y no me va a perdonar. Nuestras vidas amadas y perdonadas, Dios quiere usar. Oremos. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra tan preciosa. Tu testimonio, Señor, llega a nosotros como una evidencia clara de tu obra gloriosa en la vida de todos los que nos atrevemos a confesar que somos pecadores, Señor. Y tú, Señor, respondes como siempre, con tu misericordia que es para siempre. Señor, en este día queremos confesar que te hemos fallado de labio, pensamiento y acción y omisión, teniendo la oportunidad de testificar de tu grandeza, Señor. Nos hemos quedado callados muchas veces, Señor. Perdónanos, Señor. Señor, necesitamos de tu gracia y de tu misericordia para poder decir al mundo, todavía tenemos un Dios que ama y perdona. Señor, hay muchos que no saben que eres capaz de amar y perdonar a pesar de todo, que tu amor es más grande que nuestro error. Señor, hay muchos que no saben esto, que piensan que ya su causa está perdida y que Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Señor, danos ese aliento, danos esa inspiración con el perdón de nuestros pecados. Por la sangre preciosa de Jesús que limpia y purifica, Señor, danos ese ardor y compasión por las almas perdidas que incluye a muchos de nuestros familiares, y amigos y vecinos. Señor, tú te atreviste a llegar tan lejos, a dejar tu trono de gloria para llegar a nuestros corazones. Señor, permite levantar nuestras voces de amor y de paz
que solo tú puedes dar en un mundo que está tan lleno de conflicto y tinieblas. Señor, tú eres nuestra luz. Ilumínanos, alza tu rostro sobre nosotros, Señor, para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Guíanos con tu paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.